Bueno, buenos días, tardes o noches. No sé quién lo escuche o dónde lo escuchen. Esto todo tiene una introducción, un nacimiento. Como todo en la vida, es la primera vez que se hace esto, que hago esto. Y todo nace de la necesidad de expresar todos estos sentires y pensamientos que a diario salen, escribo, trabajo, historias. Y sobre todo desde esta experiencia personal que es la vida, que es la llamada vida. Y así nomás vamos arrancando, nace de toda esta línea de pensamientos, de todo esto que nos prohíben decir o que no podemos decir, que queremos hablar y sentir, donde nos prohíben decirle algo a alguien, donde no podemos mirar a otra persona, donde todo es una censura y donde todo nos cancelan, donde todo está mal visto y no se presta para el debate, porque entre esta libertad de expresión lo único que pasa es que hay menos libertad de expresión, donde esta inclusión hace más exclusión, donde esta supuesta liberación sexual lo único que hace es crear más depravación, más represión sexual, que no es libertad a la final, simplemente es una neurosis saliendo por otro lado. Seguimos enfrascados en los mismos lados, en los mismos traumas, en las mismas insensibilidades, solo actualizamos estas y las hemos ido actualizando a través de la educación o la cultura. Creemos modernizarnos, pero en el fondo sigue siendo la misma sonrisa, el mismo dolor, la misma alegría, el mismo sentir. No varía mucho, en muchas cosas, siento yo, y desde ahí, desde estas ganas de poder debatir, hablar, conversar, para encontrar algo nuevo, no solo mi cabeza, mis escritos y mis libros, nace esto. Desde el ver cómo usamos las herramientas para liberarnos simplemente para mantenernos igual, cómo una educación acaba, sostiene y está al uso de unos cuantos para favorecer, para que no se piense, no se critique, no se cuestione, no se hable, de cómo las llamadas liberaciones lo que han hecho es reprimir aún más, o han sido usadas estos estallidos de liberación para mantener, para apagar, para inducir, para manipular lo que habían dado en su momento. Y bueno, es desde ahí donde nace todo esto, estos cuestionamientos, estas dudas. Y es de estos temas algo que ha salido y me ha sonado bastante, es todo este tema entre familia, masculino y sociedad, masculino y femenino, de cómo hemos estado atados a estos supuestos contextos y a cómo se debería hacer y no hacer. Así que, dada esta introducción, lo primero que se me forma en mi cabeza es todo este tema que se ha venido a hacer sobre este masculino, sobre este femenino, sobre la supuesta deconstrucción, ¿no? En cuanto al femenino y al masculino, aunque en este instante siento solo el señalamiento hacia el masculino, cuando en mi sentir todos deberíamos de construir estas figuras, tanto mujeres y hombres deberían de construir su femenino, su masculino, porque lo único que hacemos manteniendo todo esto o estando en el desquite o algunas venganzas es seguir creando una misoginia eterna y una pelea eterna entre nosotros, ¿no? El niño que es castigado por ser hombre, el niño que es castigado por sentirse, el niño que es castigado por hablar, el niño que es castigado por mostrar su fuerza y su masculinidad, el niño que es absorbido o se vuelve pareja de mamá no tiene muchas más opciones de grande, que seguramente va a ser misógino o agresivo pasivo. Y viceversa, la niña que es comida en casa, que le han impuesto cómo debería ser o cómo no debería ser, su deseo va a ser validado a través de otros, o simplemente el ser mujer
será todo un cuestionamiento para ella. Esto es parte de lo que hablaremos en diferentes temas, ¿no? Entre sexualidad, entre familias, relaciones de hermanos, entre películas, entre música, cualquier cosa en la que quiera participar y dar la conversación. Mirando estos dos polos, es algo que cansa, es una pelea eterna que lo único que ha causado es un ciclo, ciclo y ciclo. Es una repetición eterna. Es la creencia del humano que yo sé cómo vivir y yo sí estoy bien. Yo esta vez tengo mejor moral. Yo a mis hijos les voy a decir cómo está bien y cómo está mal. Si lográramos aceptar que lo que mayormente hacemos es transmitir nuestras carencias, traumas y nuestras necesidades, podríamos movernos hacia otro lado, desde la aceptación de que somos seres humanos y también tenemos cosas buenas, malas y nos equivocamos. Desde ahí dejaríamos posiblemente de repetirle un trauma o repetirle una moral a estas generaciones. Pero desde el ego y la superioridad, desde el creer que yo tengo la razón, desde creerme el bondadoso o desde creerme el honesto, nuestros niños solo repiten nuestros actos. Desde esta verdad ignoramos otras verdades. Desde una verdad única solo se castiga y se direcciona. Desde un sentido prioritario es imposible enfatizar la multidisciplinaridad. Desde un sentido donde solo hay uno o una. Desde un sentido donde es esto o no es imposible enseñar reciprocidad o confraternidad. Desde la creencia que esta vez no va a pasar, es donde más lo pasamos. Si tuviéramos el valor de aceptar como padres, hermanos, tíos, padres y madres, sobre todo cuando somos padres y madres, de lo mal que lo hacemos, de lo mal que tenemos cosas, de las cosas que les traspasamos, el nombre de nuestra moral y el nombre de nuestra bondad y el nombre de que esto está bien, podríamos realmente transformar una educación. Desde ver esas falencias y decir sí, es ahí, intentemos movernos para otro lado. Pero estamos totalmente cegados a que no es así y a que sí lo hacemos bien y es lo correcto, lo correcto. Si pudiéramos decir yo fui, yo lo hice, eso sería reparador para cualquier persona y familiar. Esto podría ser muy diferente. Y es aquí donde nace todo este proyecto y toda esta dicotomía. Es aquí donde nace toda la diversificación. Y es aquí donde nacen estos podcasts. Desde la realización de tal como soy, quién soy, de esta persona con todas sus cosas. Desde esta honestidad o deshonestidad o carencias. Porque en el fondo tenemos miedo, mucho miedo, de poder salir de un molde de verdad, de poder dar algo diferente, de poder tocar nuestro núcleo de dolor, de poder transformar. Nos amenaza totalmente si algo fuera diferente. Y lo diferente lo incluimos dentro de la cotidianidad. Y no hay manera alguna de hacer algo diferente si no empezamos a hacerlo en nosotros. Porque después se convierte solo en venganza. Víctima, perpetrador en un solo instante. Y somos todos perpetradores y víctimas. Pero si nos logramos salir y vernos,
Simplemente nos desquitamos y seguimos desquitándonos del otro o lo que nos representa el otro para nosotros. Y bueno, así nace esto, desde todos estos cuestionamientos. Hablaremos un poco de educación, hablaremos sobre familia, hablaremos sobre experiencias, sobre películas, sobre canciones, todo enfocado a cómo este ser o a este cuestionamiento educativo, moral y existencial y emocional nos afecta. De cómo nos hemos dedicado siglos a señalar al otro y a creer mentiras para mantener todo igual. A señalar, a señalar. Es imposible ser inclusivos si realmente no somos inclusivos con todas nuestras partes. Es imposible. Amar a alguien si no nos hemos amado a nosotros o hemos tocado o nos hemos odiado. Todo lo que nos refleje algo que no es, todo lo que nos recuerde algo que no nos gusta, todo lo convertimos en enemigo. Es más fácil tener enemigos en común que tener una comunidad al servicio. Y he aquí la dicotomía. ¿Por dónde podríamos empezar si solo es por nosotros y aparte todo lo intelectualizamos? Todo lo que pasa lo volvemos razón y superioridad hacia el otro. Porque creamos, estudiamos, hacemos procesos solo para poder decirle al otro, yo lo hago, yo lo hice, yo sí sé, ¿no? Yo hice eso, yo estudié eso, usted no sabe. Es un cliché de superioridad guardada. No hay un mínimo grado de empatía hacia nosotros mismos, porque habría de haberlo hacia otros. Y entre toda esta línea de pensamientos, recuerden que esto se llama monólogos, se llama diarios de esquizoides. Y es esto, un flujo de canales de emociones y sentimientos. En donde podremos navegar, encontrarnos, discernir y reinventar. Donde a veces podrá no tener una línea perfecta que lleve todo el ritmo y el estado del audio, pero aún así tendrá un desarrollo y un impacto para cada uno diferente. Donde se podrá construir desde lo que somos, con todo lo que esa palabra incluye. Entonces, desde ahí, el próximo que habrá será sobre educación. No, el próximo será un poquito, hablaremos sobre algo que me acaba de pasar con mi familia. Y todo este tema de lealtades y hermanos. Y por ahora, ahí los dejo. Por ahora, esta es la introducción. Una ráfaga de pensamientos, una ráfaga de pasión, una ráfaga desde las tripas, desde esas verdades y mentiras que nos carcomen y que nos prohíben decir. Desde ahí, desde ese corazón, desde ahí nos vamos a estar encontrando para deconstruirnos y construir. Gracias.